ministerio de enseñanza por medio de su iglesia, Vino Nuevo de la Palabra Revelada, les presenta el mensaje del Evangelio de la Gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el tesoro predestinado desde antes de la fundación del mundo para todos los hombres. El apóstol Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora con ustedes, el pastor y maestro Roberto Ramírez. Bienvenidos. Buenos días, buen día para ti, bendecido. Oye, estamos muy agradecidos, muy gozosos, sobre todo en esta época del Mundial de Fútbol 2026. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver a vernos, y espero que estés dispuesto para estar allí a la expectativa de nuestra enseñanza del día de hoy. Haciendo una revisión de los temas que hemos hablado y de la serie que venimos hablando acerca de lo que Dios ha pensado en ti. La verdad es que Dios pensó en su máxima creación. Dios pensó en ti, bendecido. Dios ha pensado de una manera especial en lo que Dios estableció para el hombre aquí en la tierra. Quiero solamente tomar unos minutos, porque recuerda que nos estamos moviendo en estas enseñanzas en una serie de ese ambiente profético. Quiero darte a conocer, o ilustrarte más bien, que el ambiente profético o la profecía de Dios es la forma como Dios habló a los hombres en un tiempo para dar a conocer su voluntad. La profecía o la palabra profética es el anuncio de algo que tenía que suceder en un tiempo futuro, pero que Dios lo anticipa. O sea, Dios lo habla, preparando, o más bien preparando el ambiente y preparando a los hombres para lo que iba a devenir, o lo que se iba a hacer presente, o lo que se iba a manifestar sobre la tierra. Pero recuerda que eso es la característica del don de Dios. Esa es la presciencia de Dios. Presciencia, que quiere decir el conocimiento. Esa es una cualidad, una característica de Dios, que es el conocimiento previo, anticipado de las cosas. Eso solamente es un don de Dios. Entonces, bendecido, basado en este ambiente profético, yo quiero compartir contigo, antes de entrar al tema, porque definitivamente cada vez más me doy cuenta de cómo Dios pensó en ti. Vamos allá al libro de Isaías, capítulo 6, en el versículo 1. Voy a estar leyendo para usted, si tú me puedes seguir allá con tu Biblia en tu casa o en el lugar donde tú estés escuchando o viendo este mensaje. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Oído, que esto es una visión. Esto es una visión. Ahí claramente el versículo 1 lo está diciendo. En el año que murió el rey Usías. Estamos hablando de tiempo. Pero mira lo que dice acá. Vi yo. O sea, aquí está hablando que es una visión. El versículo 2. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, ahí donde yo quiero aterrizar esta palabra profética. El uno al otro daba voces diciendo, bendito Dios, santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
¿Viste por qué más me lleno de razones para decirte cómo Dios ha pensado en cada uno de nosotros? Mira, aquí lo están recordando. Esto es una visión del profeta Isaías, pero que estaba haciendo extenso esa realidad eterna. Porque recuerda que los serafines hace parte del ejército celestial. Y allí, en ese ambiente eterno, pues ellos le están recordando al Padre, porque eso fue lo que vio Isaías de lo que estaba haciendo y cómo se estaba moviendo ese ámbito celestial, porque es que el reino de los cielos está en movimiento. Y bendecido, pues, siempre habrá dentro del ambiente del Espíritu y el ambiente del cielo, bendecido, siempre habrá movimiento, siempre habrá, pues, eso que Dios quiere que nosotros estemos elevando nuestra conciencia. Estará siempre y está presente ese ejército celestial que le está diciendo al Padre: Santo, santo, santo. Lo está exaltando, lo está alabando. Y después le dice: mira, Señor, Dios de los ejércitos, Dios eterno, Padre bueno, Padre lleno de sabiduría, toda la majestad, todo el reino, todo el poder, toda mi alabanza, toda la gloria sea para ti. Queremos decirte, Dios, que la tierra que tú creaste, la tierra que tú formaste, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra, y yo creo que esta palabra profética para un día como hoy cae como anillo al dedo. Es demasiado especial, es demasiado importante. ¿Sabes por qué? Porque pueda pasar las cosas que puedan pasar y estén pasando en la tierra. Bendecido la tierra que Dios puso y la tierra que Dios creó. La tierra donde Dios te ha colocado, bendecido, es tierra de bendición. Y no solamente la tierra porque tiene mar, porque tiene tierras, porque tiene montañas, porque tiene cumbre, porque tiene cielo, porque tiene nubes, porque tiene campos, porque tiene vegetación. Mira, todo eso es lindo, todo eso es hermoso, porque eso fue lo que Dios creó y lo hizo bueno y bueno en gran manera. Pero su máxima gloria y su gloria, bendecido, son los hombres. Eres tú y soy yo. Es toda la humanidad. Dice que toda la tierra, ahí no está diciendo que algunos, que algunos que están allí reunidos, no. Ahí está hablando los serafines y están diciendo: oye, toda la tierra está llena. Toda la tierra está llena. Y si está llena la tierra de su gloria, bendecido. Y si la gloria pertenece a Dios. La gloria no es de ningún hombre, como tampoco la tierra. Tampoco la tierra es de ningún hombre, ni a nadie le pertenece. La tierra es de Dios. Y todo lo que hay en la tierra, Él le pertenece a Dios. Nosotros los hombres somos de Dios también. Así que bendecido, qué mejor alivio, qué mejor restauración, qué mejor alegría, qué mejor gozo que podamos tener eso en nuestra mente. Dios mismo dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios mismo ha dicho que es el dueño y amo de toda la tierra. La tierra está llena de su gloria. Y eso tiene que alegrarte, bendecido. Por encima de lo que pueda estar pasando y por encima de los pensamientos del ser humano, que nunca y jamás podrán ser, o jamás y nunca podrán ser como los pensamientos de Dios. Porque hemos hablado aquí que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres. Y nunca podrá vencer, no podrá vencer el mal y la iniquidad, la maldad de los hombres por encima del bien de Dios. Jamás y nunca, bendecido. Porque eso fue lo que Dios trató durante todo el tiempo en el antiguo pacto, tomando como ejemplo al pueblo de Israel. ¿Qué más pueblo desobediente? ¿Qué más pueblo que estuvo y le dio las espaldas a Dios? ¿Qué más pueblo que, a pesar de que Dios lo tenía como un pueblo consentido y mimado, qué más arrogancia, qué más altivez, qué más jactancia? Oye,
ellos sometidos a su propia sabiduría y queriendo estar libres, aún estando ellos o queriendo estar libres, bendecidos, pues eran ciegos ante la gloria que Dios les manifestó, porque nunca Dios los abandonó. Estoy hablando del pueblo de Israel, estoy hablando de la historia antes de Jesús. Ahora, ¿cuánto más? Dice la palabra del apóstol Pablo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Con Él no nos ha dado todas las cosas. Por favor, la tierra está llena de ti. La tierra está llena de beneficios. La tierra eres tú. Los beneficios de Dios son para ti. Y mira, tú tienes que tener claro, así como dijo el apóstol Pablo y lo recibió por revelación, nuestra ciudadanía, oído, aunque estamos en un mundo, estamos en la tierra, oído, estamos en la tierra, pero está siendo dominada por mundos. Y te cuento que hay mundos que son contrarios a Dios. Pero tú tienes que tener claro que la tierra donde Dios te puso está llena de beneficios. ¿Ok? Entonces quería entrar por ahí porque bendecido también es la forma también de despertarme. De despertarme y despertarte también, ¿verdad? Bueno, vamos ahí hablando de este tema, de que Dios ha pensado en ti, bendecido. Quiero que vayas conmigo ya a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, porque es que todo lo que está pasando hoy, todo lo que ha pasado en la tierra, todo bendecido, todo ha tenido la bendición de Dios. Todo ha tenido la aprobación de Dios. Y por una razón sencilla. Pues la aprobación de Dios está bendecido cuando, oído, se hizo presente Dios mismo en nosotros. Esa es la mejor aprobación de Dios. Ya una cosa es que el hombre quiera funcionar bajo esa aprobación. Una cosa es que el hombre quiera funcionar bajo esa bendición. Una cosa es que el hombre quiera funcionar bajo esas buenas nuevas de rescate, de provisión, de poder, de sabiduría, de reposo, de paz, de tranquilidad, de seguridad. Una cosa es el plan de Dios que tuvo para el hombre y otra cosa es lo que el hombre pues trata de tergiversar los planes de Dios para acomodarlos y acomodarse a sus propios intereses y propios beneficios, aprovechándose de los demás y los del otro. Entonces, en ese ambiente profético, pues aquí el apóstol Pedro hace una gran diferencia acerca de lo que, cómo los profetas en su tiempo, en su época, estoy hablando de estos profetas de la Biblia, que dicho sea de paso, bendecido, estos profetas, pues tuvieron el corazón, tuvieron la mente, tuvieron una disposición para recibir el mensaje de Dios de manera seria. No se dejaron vender por nada. Estoy hablando de los serios. Porque si voy al contexto de lo que estamos, de cómo está girando, más bien cómo está funcionando los creyentes, la iglesia de manera en general. Y no hablo solamente de un grupo, o de una denominación, o de un concilio, o de un edificio, no. Estoy hablando de la iglesia universal, de aquello que en los serafines están diciendo que la tierra está llena de la gloria. Y tú eres gloria. La cosa es que esto no lo dicen. La cosa es que estos creen que cuando dice ahí, Señor, 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 Dios de los ejércitos, santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Oye, creen que es la nube. La gente cree y los que no dividen este libro y no lo enseñan bien, lo que hacen es que cogen y creen que es una nube, como aquella nube, como cuando ascendió el Señor. Bendecido. La gloria de Dios está desde el primer momento en que Dios pensó en ti. Número 1. Y número 2. La gloria de Dios está como Él la prometió. Dios prometió para nosotros mayor gloria, oído, que es la iglesia, para la iglesia. Mayor gloria que la que hubo
en los tiempos antes de Jesús. Mayor gloria. Tiene que ser mayor, y es mayor. Sino que esto no lo dicen, esto no lo enseñan. O lo enseñan a medias pensando en esa nube que va a pasar o que va a venir. Y cuando venga, entonces vas a disfrutar la vida. No, bendecido. Dios llamó y te llamó a ti gloria. Y te estableció bajo una gloria y su gloria eterna. Vamos a leer capítulo 1, versículo 10 de la carta de Pedro. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes. Ay, yo no sé por qué. Hay que leer bien, hay que leer. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes. Porque es que a veces me preguntan, pastores, aquí en la Biblia, ¿dónde aparece la palabra gracia? Por favor. Usted revisa todas las cartas del apóstol Pablo y siempre enumera o nombra, hace una lista de lo que es la gracia de Dios. Y aquí está hablando, el apóstol Pedro está hablando de lo que pasó con los profetas. Mira, y estoy hablando no de los profetas de la época del apóstol Pedro, ni de Pablo. Esto se está refiriendo a la historia antes de Jesús. Porque es que los profetas antes de Jesús, los serios, honestos, que se dejaron usar y bien usar por Dios para dar el mensaje profético de la buena nueva. Bendecido, mira lo que hicieron. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes. Hay gente que esconde esto, ¿sabes por qué? Porque la palabra de gracia cree que es un invento de nosotros, o por lo menos un invento mío. Y eso no es ningún invento mío. Este como que se comió los frijoles procesados, no sé qué, o dañados. Que ahora está hablando de la gracia, de la gracia, de la gracia. Es que tengo que hablar del cumplimiento de los tiempos. Tengo que hablar de la gracia de Dios. Tengo que hablarte del amor del Padre. Tengo que hablarte por la razón por la cual tú tienes comunión con el Espíritu Santo. Aunque oído, como dije ahorita, tú tienes comunión, o Dios tiene comunión contigo, relación contigo por medio del Espíritu Santo. La cosa es que enseñan otras formas totalmente diferentes y equivocadas. Oye, que creen buscar a Dios cuando Dios está en el interior de cada persona. Y ese Espíritu Santo que está en ti te ha hecho su casa, ha hecho habitación en ti, ha hecho su morada en ti, ha hecho habitación, ha hecho de ti su templo. La cosa es que la gente visualiza el templo hecho con cemento, hecho con varillas, hecho con arena, hecho con ladrillos, bendecido. Eso es techo, eso es cemento, eso es arena, eso es cal, eso es hierro, como lo quieran llamar. Pero oído, el que Dios le dio la categoría y Dios le dio la cualidad y Dios le dio la capacidad y la propiedad de portar en nosotros, en Él, en nosotros, se llama el Espíritu Santo de Dios. Y ese es santo. Y si ese santo está en ti, que es el Espíritu Santo de Dios, por eso que el apóstol habla de una iglesia sin mancha, una iglesia santa, una iglesia pura, libre de condenación. Entonces, mira, esta gracia estaba destinada. Quiere decir que tenía esto que hablaron los profetas, tenía un destino final. Y ese destino final tenía que cumplirse, porque ese fue el corazón de Dios, ese fue la voluntad de Dios, ese fue el plan de Dios, eso era lo que Dios tenía establecido para toda la humanidad. No es para unos cuantos. La gracia, el tiempo de la gracia llegó. El tiempo de la gracia se hizo presente por medio, oído, y la base fue el sacrificio de Jesús. Pero para poder cumplirse el tiempo de la gracia, oído, tenía que cumplirse la profecía de Joel 2:28, donde dice: derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso pasó porque la promesa y la palabra profética también decía que el tercer día ese Jesús tenía que resucitar y sentarse en el trono. Aquí está dando la visión de Isaías. Aquí lo está dando cuando Dios dije que cuando Isaías vio, todavía no había pasado las cosas. Isaías vio, oído, a ese Dios todopoderoso sentado en su trono. Y dice que sus faldas se extendían hasta los templos.
Quiere decir, bendecido, que si estás cubierto por la falda de Él, bendecido, es porque tenía que estar presente el Espíritu Santo sobre ti y en ti. Entonces ya esto estaba destinado, ya esto tenía un destino. El destino es el final el destino es el final para donde yo planeé el viaje. Ese es el destino hacia donde tú vas. Y si aquí está hablando de una gracia destinada, es porque y esto tenía que empezar por algo. Y date cuenta, bendecido, cuando hablo de gracia, estoy hablando de que la gracia son los tiempos. La gracia es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Como también, bendecido, ¿por qué no lo enseñan? Porque la gracia es un misterio. La gracia es un misterio de Dios, como también la gracia es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es lo que tenemos que decir hoy y todos los días ahí con el devocional, lo primero con un buen café. Bendecido, tú oyes tu devocional, pues yo creería que esa es la apertura para que tú pues encomiendes al Señor tu día, tu vida, tu ánimo, tu fuerza, tus ganas, oye, tu emprendimiento, tu empresa, tu buena labor, tu buen trato. Tu buen trato con las personas, con lo que están a tu alrededor. Oye, tu buena vibra, tu buena energía, tu buena aura, llamando las cosas que no son como si fueran. Oye, entre otras cosas, pues a veces uno se aterra. Porque Dios nos ha llamado, y perdona que me robo unos segundos aquí, pues Dios nos ha llamado, bendecido, a llamar las cosas que no son como si fuesen. A llamarlas. Pero tú entiendes, o yo entiendo más bien, y es lo que te hago aclarar esta mañana, que tú llamas las cosas por la palabra de su poder. Porque es que las cosas fueron hechas. Las cosas que hoy se ven, fueron producto de las que no se veían. Entonces, la mejor forma de tú llamar las cosas es eso. Lo que Dios estableció en la eternidad, que Dios lo hizo realidad. Oye, para ti, a veces uno habla con personas y por favor, parece una dinamita, una explosión, pero en vez de ser noticias o generadores de noticias y de solución de problemas, lo que son es problemas y conflictos. Oye, por favor, tú estás llamado, y perdona aquí la redundancia, tú estás llamado y Dios te escogió a ti, oído, para llamar las cosas que no son como si fuesen, porque esa es la fe que Dios te ha dado. Hay que llamar las cosas, hay que atraer. ¿Por qué? Porque eso tiene poder, la palabra en ti. Dios ha puesto la palabra en tu boca. Oye, para que llame aquello que para ti crees que es imposible. Bendecido, la fe de Dios que está en ti lo hace posible, porque al que cree todo es posible. Y por allá dijo, si crees, va a haber. Oído, si crees, va a haber. ¿Cómo fuiste tú hecho y cómo te ven los serafines? Que ese es el gran dilema. El gran dilema es que, bendecido, nosotros cuando nos miramos al espejo y hacemos un examen a nuestro interior, bendecido, quizás vemos todo lo que Dios todo lo que Dios no nos ha dado o todo lo que Dios no nos hizo. A veces pensamos más en lo que nos hace falta que oído, no nos hace falta. Porque mira, allá recuerdo aquel salmista que decía, el Señor es mi pastor. ¿Tuyo también? El Señor es mi pastor, todo lo tengo. El Señor es mi pastor, es mi rey, todo lo tengo. En lugares de delicados pastos, ese que me dio todo, me hace descansar. Junto a corrientes de agua, por favor, mira, Él me pastorea. ¿Qué más? Entonces dice, los profetas que profetizaron de esta gracia, de la gracia de Dios, destinada a ustedes, tenía que llegar a un final feliz. Y ya está, fue establecido por Dios. Inquirieron, o sea, estudiaron, investigaron y diligentemente, con mente diligente, solicita
Ellos le creyeron a Dios y siguieron escudriñando, aquí dice, indagando acerca de esta gracia que fue el rescate y la salvación para toda y por toda la humanidad. Dios lo hizo así. Ese fue asunto de Dios. Oído. Y los profetas, los hombres de Dios de la época, el cual Dios usó, pues mira, ellos tuvieron esa labor. Ellos se empeñaron, tuvieron la disposición, y así como ellos mismos dijeron, establecieron, y Dios les dijo, y Dios le dijo en la palabra, bendecidos, así de esa manera fueron dedicados a esa labor, al estudio, a la investigación, a ver qué más Dios tenía para el pueblo y para la gente y para la iglesia, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero mira, bendecido, aquí está más claro que el agua de Barranquilla. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Me demoré unos 10 minutos hablando de eso ahorita. No sé si te diste cuenta. Porque de la manera como Dios nos selló a la iglesia con su Espíritu Santo, mira, quiere decir, bendecido, que ahí estaba el cumplimiento del tiempo, porque si estos profetas se rompieron la cabeza, rompieron mente, quebraron su cráneo, tiraron lápiz, por favor, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero es que sobre los profetas, si todavía no era el tiempo ni la vida de Jesús para que estuviese presente, todavía ese verbo no se había hecho carne. Oído, y todavía allí, cuando estaba Pablo hablando de este tiempo allí, de los profetas, no el de él, porque ya el de él está hablando, ya estaba Cristo. Pero la tarea del apóstol Pedro fue, pues, dar razones suficientes que antes de Jesús, los profetas, o más bien el Espíritu Santo, todavía no había sido derramado porque todavía no existía Jesús. Entonces, si hubo Jesús, hubo Espíritu Santo. Y si hubo Espíritu Santo, ya pues derramado sobre toda carne, bendecido, se cumplió la promesa de la bendición de Dios. Por eso es que nosotros decimos, tú eres un bendecido. Ya Dios no va a derramar bendiciones sobre ti, porque si tú dices que Dios va a derramar bendiciones sobre ti, todavía no has sido bendecido. Y la bendición de Dios fue completa. Por eso el salmista decía, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque cuando tú eres enriquecido, primero que todo en el conocimiento, alumbrándose el conocimiento de la gracia sobre tu interior, quiere decir que tu Espíritu Santo te lo ha dado todo y tú estás completo en él. Pero si tú estás diciendo que derrama, que vas a ser derramado algo, bendecido, es porque todavía, si tú dices que hay un vaso totalmente vacío y quieres llenar de agua, tú derramas el frasco de agua sobre el vaso. Quiere decir que si tú empiezas a derramarlo es porque el vaso estaba vacío. Pero hoy día, bendecido, mira que hubo gente que estuvo preparada, Dios la capacitó. Dios la capacitó para indagar. Yo me imagino que ellos estuvieron como que en esos interrogantes, en esa inquietud. Porque es que si el Espíritu de Cristo ya estaba aquí en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro, ya había muerto Jesús, por favor, ya había resucitado Jesús. Entonces, bendecido, lo que el Espíritu Santo le está diciendo es, mira, te estoy indicando y les voy a indicar a ustedes que a pesar de que yo usé hombres llamados los profetas, pero ellos tuvieron la misión de anunciar lo que había de acontecer cuando todavía no había pasado. Y date cuenta que cuando los profetas hablan, ellos hablan en un tiempo futuro, pero para un presente vigente. Qué tremendo eso, Y lo garantizan así. Y establecen, inclusive, sus escritos los establecen no tanto en ese futuro, sino que se basan en un pasado. Y claramente en la profecía de Isaías 53. Entonces ellos estuvieron indagando
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y aquí pues yo recibo algo muy importante que te acabo de mencionar. Si ellos indagaron eso es porque antes de el Espíritu Santo en ellos no estaba. Y ellos tenían que saber o querían conocer más bien, porque esa era la revelación. O sea, la revelación no es lo que tú sepas o que lo que tú digas que aquí está escrito. La revelación para ellos y para ti, bendecido, es saber qué es lo que está detrás de lo que está escrito. Esa es la revelación del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el cual anunciaba de antemano, ahí está. Por eso es que yo te dije que se hace presente la presencia de Dios, que es el conocimiento anticipado de las cosas antes que pasen. Todavía no había llegado Jesús en el tiempo de los profetas. Estoy hablando de Isaías, Jeremías, Malaquías, Nehemías, Daniel y todos ellos antes de Jesús, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Jesús. Es que también esto estaba dentro del escrito. Esto también estaba dentro del rollo, esto estaba en la película, esto tenía que suceder tal cual como ya Dios lo había establecido en el libro. Yo me acuerdo el domingo pasado que yo trataba el tema de que los puso a leer. Oye, el libro. Por eso es que Dios cerró los ojos de los videntes y Él puso el velo a los profetas. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a tener una vida como a ellos les parecía que funcionaban y estaban funcionando todo menos Dios. Porque dice que la vida de Dios en ellos era de labios, lo alababan, lo honraban, lo adoraban, le decían cuantas cosas bonitas, pero su corazón, su interior, su mente estaba perdida. Así es. Y es lo que pasa hoy en día. Pero, bendecido, yo no tanto, pues, por decir así esta frase, yo no tanto culpo o tiene la responsabilidad el creyente o el oyente o el que escucha un mensaje de parte de Dios. Porque de hecho estoy seguro, y eso lo colocaba en un devocional estos días. Mira, es que ninguna persona que hable de Dios te va a decir, vaya al puente y tírese. Yo creería, bendecido, que toda persona que habla, que enseña, que predica, que por lo menos lee la Biblia y quiere dar un buen consejo, bendecido, te desea un bien, no desea un mal. Bueno, pues de todo se ve en la viña del Señor, como dijo Jesús. Pero esto era un anuncio. Esto estaba dentro del rollo. Esta era la película. Tenía que darse así tal cual como Dios lo había establecido, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Jesús. En el tiempo del profeta Isaías, Isaías estaba dando un anuncio de un tiempo pasado en medio de la eternidad, de lo que Dios escribió, de lo que Dios pensó, oído, pero que ese que iba a padecer y que iba a sufrir, bendecido, mira, después de eso iba a llegar el tiempo de la promesa del Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso se llama Espíritu Santo, pues traduce, para los que me conocen y me han oído por tanto tiempo, Espíritu Santo traduce el tiempo de la gracia. Porque gracia es Espíritu Santo. Tanto así que nosotros fuimos redimidos, comprados, oye, de la maldición del tiempo pasado, antes de la gracia, que fue en los tiempos de la ley mosaica. ¿Ok? Entonces, mira, el cual anunciaba, ellos estaban indagando que el Espíritu de Cristo en qué tiempo se iba a manifestar, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Jesús. Y mira esto, y va de la mano con la profecía de Isaías capítulo 6. Y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas serios se les reveló que no para sí mismo. ¡Ay, Dios mío! No era para ellos. Dios los usó y ellos con mucho gusto. Por favor, qué privilegio. Oye, ese tiempo profético. Oye, que un varón de esto, un hombre temeroso, un hombre con el corazón dispuesto para Dios. Que eso es lo que hoy debe abundar en los templos, en los edificios, en los lugares.
Y no solamente eso, allí es lo que debe abundar también en la casa. ¿Ah? Oye, es que creen que solamente el profeta debe dar las buenas nuevas de rescate, de salvación. No, bendecido. Más bien el profeta, el trabajo del profeta hoy en día, eres tú mismo, porque estás lleno de la gloria de Dios, porque dice aquí que qué persona y en qué tiempo se iba a manifestar el Espíritu de Cristo. Cosas que fueron anunciadas de antemano por el sufrimiento de Jesús y que tenían que darse, porque después del sufrimiento de Jesús ya no había más sufrimiento, sino que venía ¿qué? Las glorias que venía tras de ellos. A esto se le reveló que no era para sí mismos. Fíjate que Dios usó a otros para hacer el trabajo, para solamente a ti informarte. Solamente a ti informarte, darte el conocimiento de lo que ya pasó. Sino para nosotros. Es para nosotros. Ellos no tuvieron el privilegio que tú tienes. Si aquí estaban anunciando glorias, por favor, tenía que cumplirse lo que los serafines estaban viendo y lo que ven todos los días. Tenía que verse gloria. Por eso que tu vida está llamada a estar de gloria en gloria. Por eso que tu vida está llamada a estar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Por eso es que tu vida, bendecido, Dios dijo y Dios quedó establecido, y eso lo veíamos ayer en el devocional, en el Salmo 1. Cuando dice el salmista, decía el salmista, tú eres como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que tú haces tiene que prosperar. ¿Sabes por qué tiene que prosperar? Porque sobre ti está el Espíritu Santo de Dios. Sobre ti está la promesa cumplida. Si está Cristo, si está la revelación de la gracia, lo tienes todo. Y eso es lo que tenemos que entender hoy. Por eso es que allá decía, creo que Jesús decía, mi ciudadanía, mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Aunque podamos estamos en la tierra sobre mundos. Lo dije ahorita. Estamos en la tierra sobre mundos. Los mundos son las formas y las líneas de pensamiento que, dicho sea de paso, hay unas no sé cuántas líneas de pensamiento puede haber en la tierra. Hay diferentes mundos. Pero salieron de dos vertientes. Salieron de un árbol, si vamos allá en el Génesis. Salieron del conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Y es por eso que Dios le ha dado el libre albedrío a todos nosotros, a los hombres, para que tengamos el poder de elegir o seleccionar. Es que esto cae como anillo al dedo. Tenemos el poder de elegir qué es lo que conviene y qué es lo que no te conviene. Pero lo importante es que tú sepas, bendecido, que aunque tú estás en la tierra bajo mundos, bendecido, la idea es que nosotros vivamos la tierra como lo que somos, como la gloria de Dios. Eso es lo que nos ha llamado el Señor. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas. Eso es dispensación. Y aquí no está dicho, aquí no dice, mira, la definición de dispensación es, no, el que no sabe no lo entiende y ni lo ve, pero yo ya lo estoy viendo. Porque dice, a esto se le reveló. ¿Por qué? Porque la gracia se revela, número uno. La gracia está escondida bajo los escritos. Y mira que los mismos profetas estuvieron dando vueltas en su cabeza cómo sabían, cómo tenían que saber, cómo tenían que indagar, cómo tenían que escudriñar. Oye, si hicieron ellos que eran gente que estaba ahí, yo me imagino 24/7 ahí a la expectativa de cómo Dios le hablaba y qué Dios le hablaba, y estaban, mira, en una disposición de su mente, de su alma, de su cuerpo, tenían que estar dispuesta para Dios y separados y apartados para Dios, entre otras cosas. Oye, un corazón limpio, puro, transparente, honesto, sincero. Cosa que eso, pues,
en estos tiempos modernos se pierde y se ha perdido. Y cualquiera que habla se le cree. No, eso no es así. Eso no es así, ni puede ser así. Porque no todo el que dice Señor, 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 pues conoce lo que tiene. A veces se habla y se habla en disparate sin ningún tipo de razón y mucho menos sin ningún tipo de fundamento bíblico. Yo estoy soportando lo que pasó con los profetas. Y aquí estoy nada más, no he salido de Pedro. Solamente toqué Isaías 6 y estoy acá en Primera de Pedro. No he salido más de esto. Pero te estoy indagando y mira todo, llevo ya casi 40 minutos y mira todo lo que estoy sacando provecho de estas letras. Porque yo no leo lo que estoy leyendo, sino que estoy leyendo lo que el Espíritu Santo me está dando para que yo diga. Y aquí está la revelación. A esto se le reveló que no para sí mismo. Hubo alguien que Dios puso a hacer el trabajo y la labor para que tú lo conocieras hoy de una manera tan sencilla. Sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, mira esto. Fueron reveladas no para los profetas, sino para nosotros, que es la iglesia. La iglesia, oídos, somos todos. La humanidad. Esa es la iglesia de Jesucristo. Administraban, dispensaban. De la manera como ellos administraban las cosas, cómo dispensaban las cosas, cómo Dios las dispensó, cómo Dios las puso en su orden. Y para establecer el orden de Dios bendecido, tenía que dar oído, tenía que dar fin a lo que tenía que acabar para dar inicio a lo que Dios tenía destinado para nosotros. Las cosas que ahora os son anunciadas por los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo. Es que bendecido, Dios permite y Dios quiera, más bien yo declaro que es así, que oigan estas palabritas, este sencillo mensaje, lo oigan, esta revelación la oigan los que enseñan. Y los que son enseñados también, ¿sabes por qué? Porque tú no puedes tragar entero. Tú no puedes creer, tú no puedes creer y decirle todo sí, amén, y todo sí, claro, así es, como el líder dijo. No. Escudriña. Oye, si hubo gente que estuvo 24/7 y se ocuparon en investigar, aún lo que yo digo, también investíguelo. A mí no me da, yo gracias a Dios, no tengo nada a quien deberle ni a quien temerle. Gracias a Dios. Y yo lo digo en la libertad de Cristo, en la libertad del Espíritu Santo. A mí no me dicen los libretos. A mí me dicen, oiga, tenga que decir esto para manipular a las personas. No, yo no soy de eso. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y a mí mi director se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese es mi jefe. Y aquí está, clarito. Los que enseñan y son enseñados, bendecidos, tienen que saber que la gracia y el tiempo de gracia de Dios son los tiempos que Dios dio para que administráramos hoy, en esta temporada. Que dicho sea de paso, y voy a cerrar con esto porque hoy dije que no me iba a extender, para que tú puedas meditar y sacarle jugo a esta corta enseñanza. Pero que necesitas investigar más. El que predica el Evangelio hoy debe predicarlo, aquí lo dice claramente, bajo la información y la revelación del Espíritu Santo. Si tú enseñas a Jesucristo bajo la revelación del Espíritu Santo en el tiempo de la gracia, donde la unción de Dios está en ti, porque es la unción directa del cielo. Bendecido, te garantizo, que tienes la mejor oportunidad de conocer a Dios tal y cual como Dios en su verdad lo ha prometido en este tiempo para la iglesia.
Y esto te ayuda a quitar toda incertidumbre de los mundos, de los pensamientos de los hombres, de los que quieren dominar la tierra. Dicho sea de paso, te digo que tú eres gloria y la tierra está llena de beneficios. De ti te declaro bendecido.